de un tema que ayer anticipábamos respecto a estos ladrones, estafadores, embaucadores que comienzan a construir estos entramados, estos cuentos del tío, ya no por teléfono, van mutando y esta vez, a raíz de lo que ayer les contábamos con la experiencia de don Jaime Leyton, están abordando a las personas con esta oferta de ayuda, colaboración con desperfectos mecánicos que aparentemente no existen. Pero es tan bien hecho el tinglado que se suman entre varios, te prestan ayuda aparentemente generosa, pero al final las personas se ven enfrentadas a una suerte de extorsión, una suerte de presión por pagar repuestos que en verdad no valen lo que están cobrando y las personas se pueden ver atrapadas. Nos han llegado muchos mensajes de este tipo de situaciones. Estamos también con invitados acá en nuestro mesón de análisis, pero también queremos ir a terreno, a la zona, por ejemplo, donde le ocurrió esto a don Jaime Leyton y donde varios casos se han registrado. Estamos con Natacha, con José y también con la ex fiscal Marisa Navarrete, que es experta en delitos económicos, que también nos va a colaborar en el análisis de estas cosas. Sí. Gracias por estar aquí. Buenos días. ¿Vamos con Danilo? Danilo está en terreno. Danilo, tú has estado recorriendo esta zona. Cuéntanos, por lo que has reporteado, no solo ahora, yo sé que varias veces has estado en estos temas. ¿En qué lugar estás y qué impresión te has llevado respecto a lo que está pasando? ¿Cómo estás, Gonzalo? Buen día. Justamente nosotros estamos en calle Aconcagua. Este es el sector en donde terminó la historia que tuvo como protagonista a don Jaime Leyton, nuestro meteorólogo. Justamente es a esta calle a donde a él lo trajeron, esta banda que operaría aquí en el centro de Santiago. Como tú bien mencionabas, han sido muchas las denuncias que han llegado y que han relatado justamente que serían muchos los casos en donde finalmente se habla de toda una cadena, varias personas que operan en este tipo de mafias para jugar con tu seguridad. Finalmente es cuando tú con tu seguridad comienzas a tener miedo que tu auto tenga algún desperfecto y de esa manera comienzas a acceder ante las cosas que te van solicitando, que te dicen que el neumático está a punto de salir, que tienes ahí un problema en la dirección, como lo que le pasó a don Jaime. A don Jaime finalmente terminó en esta esquina, fue aquí en el sector de Aconcagua con Aldunate, en donde le estaban cobrando cerca casi 1 millón de pesos para realizarle y llevar a cabo justamente la reparación. La historia de don Jaime no es la única y a raíz de esta historia que hemos conocido es que se han sabido nuevas historias en torno a estas mafias que estarían operando y no solo en Santiago, también en el sur de Chile, también en otras comunas aquí de la capital. Los videos que nosotros pudimos ver en el día de ayer y que estuvimos también revisando ahí, justamente eran en este sector. De hecho, en este lugar, en esta posición es en donde se logra captar, acá el gato me facilita una fotografía donde se logra captar a los presuntos responsables justamente de este engaño. Justamente en este sector donde yo estoy acá detenido, en donde fueron capturadas las imágenes de ellos. Aquí es donde estaban cobrándole cerca de 1 millón de pesos. Y esto tiene la particularidad que es un sector bastante solitario. Nosotros hemos recorrido, ayer durante la tarde vinimos para acá, hicimos un recorrido de 2 horas en los alrededores, estuvimos viendo todas las calles aledañas también, para ver si nos encontrábamos a estas personas, para ver si habían otras personas también operando de esta manera. ¿Y con qué nos encontramos? Claro, de seguro con todo lo que ha salido en las últimas horas, están resguardados, no están operando como lo hacían, pero estos son los sectores y las calles que ellos utilizan para llevar a cabo justamente estos engaños. Son calles, como les digo yo, más solitarias, el tránsito va en una sola dirección. Gonzalo Ramírez, te escucho. Sí, a ver, esa calle donde finalmente se estaciona don Jaime y le ofrecen esta supuesta ayuda o asistencia técnica, no se ven talleres o puede que estén cerrados. Describen un poquito cómo es el lugar que utilizan para esto, porque la zona sí, en el entorno hay lugares de repuestos, de mecánica, ¿verdad?, de venta de aparatos ligados a lo que es automotriz. Pero esa calle en particular, ¿qué es? ¿Es más bien residencial o también es de talleres y lugares de venta de repuestos?
No, mira, esta calle en la que nos encontramos, a simple vista no hay ningún taller mecánico. De hecho, lo que más se ve son casas. Este es un sector residencial, hay un minimarket en la esquina, pero está lejos de ser un sector en donde se realicen estos tipos de arreglos. De hecho, en los alrededores sí, claro, tú te encuentras con estas personas que te ofrecen los espejos, que están todas las llantas ahí en una torre, que tú sabes que se trata de ahí de un lugar para reparar vehículos, pero esta calle, puntualmente, en donde le decían a don Jaime, más allá, un poquito más allá queda el taller, un poquito más allá, y nunca le daba la dirección exacta, este lugar en donde se estaba llevando y se estaba realizando el cobro, finalmente no tiene ningún taller mecánico. Mira, Gonzalo, absolutamente, muy solitario. De hecho, ahora casi no transitan personas por acá. Gonzalo, hay registros que han llegado a nuestro canal en torno justamente a este tipo de estafas, en donde se ha dicho, yo fui víctima de con este mismo modus operandi. De hecho, hay un video que viene desde el sur de nuestro país, en donde una persona registró justamente qué fue lo que le pasó, qué fue lo que le sucedió, en donde a él finalmente no le habrían realizado ningún arreglo, pero claro, movilizado por el miedo, porque algo le podía pasar, va accediendo justamente a estos engaños que les van ofreciendo. Revisemos un poco el video de lo que nos envían a nuestro canal y al regreso seguimos conversando. Ahí estamos viendo imágenes de talleres, y talleres donde dan cuenta con las cosas que llegan a algunos vehículos. Acá se utilizan distintos tipos de artilugios o chanteríos como para hacer que realmente tú sientas que tu auto tiene un problema. Te amarran cosas, te meten alguna piedra en una rueda cuando dejas el auto estacionado, entonces empiezas a patear. Te siguen y finalmente te hacen caer. Hay distintos modus operandi, pero en el fondo las historias concluyen más o menos de manera similar. Y aquí yo quiero preguntarle de inmediato a la exfiscal Marisa Navarrete, ¿cómo usted ve este tipo de delitos? Porque me da la idea que transitan como por la orilla de lo concreto, o sea... Es difícil pillarlos, castigarlos o que paguen por algún delito concreto, ¿no? Sí. A ver, cuando nosotros, ¿cierto?, hablamos de estas personas, los amigos de lo ajeno, ¿cierto? Para lograr obtener cierto dinero de personas pueden emplear varios instrumentos, por así llamarlo, herramientas. Una de ellas, un cuchillo, una intimidación, y ahí hablamos nosotros de un robo. Logro, ¿cierto?, a través de una amenaza que tú me entregues dinero. Esto es un poquito más sofisticado y estamos en el ámbito de lo que denominamos estafa. Ya. Lo esencial de la estafa es que la persona que quiere obtener tu dinero es un engaño. O sea, lo esencial en cualquier estafa es que exista un engaño. Ahora, ese engaño puede ser menos o más sofisticado, ¿cierto? Dependiendo del caso. Aquí hay un grado de sofisticación porque hacen acciones para darle credibilidad a esto. ¿Ya? Hay otros engaños, ¿se acuerdan ustedes? Estas estafas telefónicas que te decían por teléfono, oye, tienes un pariente, qué sé yo, que está preso o que le pasó algo, necesita tu dinero. En esos casos siempre lo común es el engaño. Ahora, el engaño tiene que tener la intensidad de poder provocar en la persona que lo recibe una credibilidad, ¿cierto? O sea, si yo me creo el engaño, es suficiente para los efectos de una estafa. Claro. Si no me lo creo, hasta ahí llegamos. Claro. ¿Cierto? A mí muchas veces me llamaron, oye, es ahí que tengo tal persona y no le creí por el tono de voz. Ahí no me engañaron, ahí no hubo ninguna estafa. Sí. Pero no solamente eso. Cuando hablamos de estafa, tiene que haber, porque en definitiva la estafa es un delito económico, es un delito que me afecta el patrimonio. O sea, tiene que haber una entrega de dinero que me causa un perjuicio. Si no hay esta entrega de dinero, entonces también volvemos a decir, bueno, ¿hay estafa o no? Porque yo podría engañarte de algo que no tenga nada que ver con esto. Por ejemplo, sabes que estoy enamorado de ti. Es un engaño, pero no tiene efecto patrimonial. Hay transacciones, o sea, ellos finalmente te van embaucando y te van forzando a hacer una transferencia. Ya vamos a ir con ese detalle, pero vamos a otro punto. Súper interesante la persecución finalmente de estos delitos, pero vamos a retomar el contacto con Danilo Villegas. Hola Danilo, estamos ahí en la calle donde lamentablemente don Jaime Leighton sufrió, ¿cierto?, esta estafa. Estás con un vecino, entiendo, ¿no es así?
Así es, Natacha. Justamente acá, gentilmente, estamos con don José, quien vive hace 35 años acá en el barrio. Justamente le estamos preguntando en torno a lo que sucedió con don Jaime, en torno a cómo es la situación que se vive acá. Usted me dice, antes podíamos salir a jugar, ahora todo ha cambiado. ¿Es normal que pasen este tipo de cosas acá en el sector? ¿Cuál es su impresión, don José? Gracias por estar con nosotros. No, todos los días lo mismo. Antes era bueno, pero ahora ya se echó a perder mucho. ¿Es normal que anden, que ocupen esta calle para que operen más? Es normal eso. Normal, de todos los días lo mismo. ¿Y han tratado de denunciar, han tratado de tener ayuda, digamos, para que alguien intervenga, para vivir más tranquilo ustedes? No, Carabineros viene, pero viene y se va. No es mucho lo que se ha podido hacer. No, pues nada. Y su seguridad, me imagino que también se ve atentada a la seguridad, porque uno no sabe qué está pasando afuera de la casa a cualquier hora. A cualquier hora, pues, no se puede saber. ¿Qué modo de operar ve acá como vecino que ocurre acá afuera? ¿Cuáles las cosas que usted ha visto? Puta, que no se puede meter mucho uno porque Da miedo igual. da miedo. ¿Es la misma persona? Yo vivo ahí mismo. Me pueden pasar cualquier cosa. ¿Pero son distintas personas o son normalmente las mismas caras las que usted está viendo acá? No, llegan distintos. Ya. Ocupan la calle, digamos. ¿Saben que acá pueden hacer tranquilamente? Todas las cosas. ¿Danilo? Temor, yo lo entiendo, pero su impresión, digamos, básicamente porque usted, como importante tener su testimonio como vecino, una persona que ha vivido acá 35 años, acá hace falta una intervención. Sí, correcto. Muchas gracias, José. Ya. Ahí está la voz de don José, que claro, dice, claro, da temor. Sí, y cómo no, si entiende. viven acá, si ellos se quedan. Nosotros nos vamos, ellos se quedan. Y eso es lo que nosotros nos encontramos normalmente. Acá también, a ver, permiso, voy por acá. Venga por acá. ¿Cómo está? Buen día. Oiga, ¿su nombre? Evaristo. Don Evaristo, ¿usted vive acá hace mucho tiempo? ¿Trabaja acá? Y acá, digamos, trabajo así en el metro. Ahora que estoy un poco delicadito de los huesos, Ya. no salgo mucho temprano. Oiga, ¿se enteró lo que ocurrió durante las últimas horas? Ahorita no me he enterado nada. Un intento de estafa, unas mafias que te dan a entender que tienes tu vehículo en mal estado y finalmente te están cobrando una millonada por un arreglo. ¿Estas mafias es normal que operen por acá? ¿Cuál es su impresión? Es demasiado acá, este barrio acá es totalmente, tarde de la noche es peligroso andar. Bueno, conocido sí que vengo acá, donde mi hija, y allá voy a la casita, a la habitación. Después, oiga, terrible. Venden droga, Claro, además. Es lo que se repite este comentario. Don Evaristo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchachos, mira, Finalmente usan el vamos a barrio caminar como por acá, estamos por calle Aldunate. Gonzalo, tú me decías, no sé cómo nos va a ir, pero tú me decías que me preguntabas si había por acá en el sector algún taller mecánico. Me confirma por acá que exactamente aquí a mitad de cuadra hay un taller mecánico. Ya. Vamos a ver si Claro. podemos conversar Es con probable alguien que hasta ahora, tienen Danilo, conocimiento ya justamente. el taller mecánico esté operativo, son las 9:30. Sí. Y ojo que acá yo sé que es difícil para la gente que vive ahí o es locatario hablar de esto porque hay un temor que es súper razonable después ser enfrentados y en fin. Pero también creo que ellos son y deben ser seguramente los más interesados en que esto pare. Porque en el fondo les están echando a perder el barrio, porque ellos, por esos talleres, están pagando un arriendo, una patente, están haciendo la pega y resulta que gente sin vergüenza, en el fondo, les está echando a perder todo. Sí. Este es un barrio tradicional del rubro automotor, fundamentalmente. De Santiago. Sí, po. Me llama mucho la atención también en la declaración, ¿cierto?, del primer vecino. Claro, más allá de que echen a perder el barrio, de que generen inseguridad, las personas también tienen miedo de hablar. Obvio. Y eso es muy importante, o sea, está generando también algo de miedo quizás en los vecinos de este sector y sabemos que sobre todo esta comuna ha sido afectada por diferentes hechos, más allá de las estafas que también han afectado mucho a la comunidad. Bueno, retomamos el tema con la ex fiscal Marisa Navarrete sobre la persecución, ¿cierto?, de estos delitos. Me imagino, lo conversábamos ayer con José y con Gonzalo también acá en el panel,
es difícil, ¿no? Sí. Considerando que están como bordeando un poco el delito en sí. Sí, sobre todo por lo que recién dijimos. En definitiva, para que tengamos una estafa tiene que haber un perjuicio patrimonial. Entonces, si una persona se dio cuenta de que no era algo, digamos, regular y no dispuso de su patrimonio, entonces obviamente no va a haber ninguna persecución. Pero eso no es tan importante como que esto nos demuestra que hay gente que sí creyó en esto, hay gente que sí entregó su dinero. Por lo tanto, ahí hay una área de persecución importante. O sea, esto me está diciendo que hay una banda, porque hay gente que se puso de acuerdo, destinada a hacer esto. Entonces, muy importante que la gente denuncie los delitos, porque si no se denuncia, menos va a haber persecución. ¿Qué delito hay, básicamente? El delito de estafa, porque lo que estamos hablando... Es que si no hay violencia y si yo voluntariamente transferí el dinero... Es que eso sería efectivamente, sí... Sí, pero ayer lo conversamos con Carabineros y en concreto la funcionaria nos decía es un delito muy difícil de perseguir porque efectivamente ellos conocen muy bien el límite de la ley. Entonces, si efectivamente yo fui engañado para comprar un repuesto que nunca necesité, pero que finalmente me lo están ofreciendo y transfiero el dinero y no ha habido fuerza, ni ha habido coacción, ni amenaza a través de un arma blanca o arma de fuego, yo entiendo que siempre el llamado es a denunciar, pero ¿puedo yo, en concreto, me pongo en el lugar de don Jaime, por ejemplo, de cualquier otra persona, recuperar mi dinero? Claro. Pero, ¿esas personas van a ir a la cárcel o es más bien un gesto de nobleza de ir y, digamos, colaborar con el sistema? Por eso es que quiero aclarar un poco y repetir lo que dije. El delito de estafa no es un delito de robo, no es un delito que requiera que te intimiden, no es un delito que requiera que tú tengas miedo. Es el engaño. Es el engaño y la ley castiga el engaño. ¿Cuánto castiga ese Castiga el engaño. Depende, como es un delito patrimonial, depende del monto. Pero ponte tú... Recuerda que hay un caso de varias estafas, de gente que hay una estafa masiva, ¿cierto? A mucha gente. A lo mejor individualmente, para una persona es poco. Aquí no es poco, son 900.000 pesos. Por eso, mira, eso tiene una pena de 3 años y un día a 5. Eso es una pena importante. Pero entonces, ¿hay gallos que quedan presos por esto? Pero por supuesto, hay muchos casos. Hay muchos casos de estafa, pero ¿por qué digo que es importante? Porque tú vas sumando, ¿cierto? Una estafa, una víctima, una estafa, la otra víctima, otra estafa. Y eso va sumando las penas. Pueden llegar a penas muy importantes. Aquí, si me estás hablando tú de 900.000 pesos, estamos hablando de los grados más altos de la estafa. Por lo tanto, no es correcto lo que se señala por parte de lo que me estaba hablando tú de un funcionario policial, porque es no comprender lo que es el delito de estafa. Ahora, bueno, el carabinero es un eslabón. Sí, digamos, claro. ¿no? Por cierto, por eso te digo, pero ¿por qué es importante denunciar? Porque efectivamente, si no hay denuncia, nunca va a haber persecución. O sea, si yo digo, es que yo lo entregué voluntariamente, no. ¿Cuál es el análisis que tú haces? Si ellos te hubiesen dicho la verdad, en el sentido de que te voy a vender un repuesto, pero tú no lo necesitas, tú no lo hubieses comprado. Claro. Así de importante. Pero ¿cómo se detienen estas personas? Porque me imagino que en gran parte, ¿cierto? Esto comienza con una denuncia, no es en el momento de los hechos, ¿cierto? Porque la persona o se va o finalmente no accede, ¿cierto? A esta ayuda, entre comillas, pero ¿cómo se detienen a estas personas? Porque probablemente no están siempre en el mismo lugar y se van moviendo, ¿no? Claro, claro. Bueno, ahí es un tema probatorio, hablamos, ¿cierto?, de lo que es conceptualmente. El tema probatorio, ¿cómo puedo investigar una estafa? Bueno, si tengo más gente, ¿cierto?, si tengo más gente, aunque tuviera una incluso, ¿cómo la policía investiga y determina a los partícipes? Con esas fotografías que las tienen ahí. Ellos tienen set de fotografía de gente que ha pasado por Carabinero, ha pasado por investigaciones y pueden mostrarles set fotográfico en la norma como más básica para poder identificar a alguien. Para reconocer. Que puede ser para cualquier cosa, digamos. Normalmente son como especialistas, o sea, estas son bandas que hacen este mismo cuento mucho tiempo. Claro. ¿Sí? Se dedican a este mecanismo. Claro. No es que mañana sean robo hormiga, no. Se dedican a esto, deben irse cambiando de lugar. Ahora, por ejemplo, no andaba nadie. Ayer Danilo nos contaba que recorrió por varias horas. Tampoco debe haber cámara de seguridad. Pero no importa. Pero, por ejemplo, si ustedes mostraron esto en televisión, probablemente, yo no digo que eso sea así, hay gente que diga, a mí me pasó lo mismo, y reconoce al sujeto que le mostraron en la fotografía. Ese fue el mismo sujeto que me engañó la otra vez. ¿Te das cuenta? Y esa persona a lo mejor no hizo ninguna denuncia y ahora, con lo que mostraron, va a hacer la denuncia. Y va a haber una causa donde se van a sumar todas estas causas contra esa persona. Por lo tanto, cuando se logre identificar a esa persona con un nombre,
probablemente se le va a despachar una orden de detención para poder llevarlo a los tribunales. ¿Te das ¿Usted cuenta? recomienda que saquemos una foto? Claro, las fotos que estaban ahí. No, pero si yo soy víctima, por ejemplo, Sí. de esta estafa, sacar una foto. Claro, sacas una foto y le sacas una foto y esta es la persona que me intentó, Yo me estafó. entiendo, Marisa, que yo respeto mucho su trayectoria. Usted habla desde la experiencia de haber pasado por el Sí, Ministerio Público y desde el deber ser de la ley también, Claro, ¿no? claro. Pero yo también me pongo en el lugar del ciudadano, me imagino que la gente que nos está viendo también lo hace, en concreto, está bien, uno tiene que colaborar con el sistema, pero el resultado concreto es o recuperar el objeto de la estafa, es decir, Sí. recuperar los 100, 200, 300, 400 mil pesos que transferí y ver a esa persona tras las rejas o privada de libertad o impedida de volver a repetir el mismo delito. Y la verdad que el sistema no logra en su mayoría ese resultado. Claro. Por la razón que podemos conversarlo, 1000 razones. Y es lo que los vecinos reclaman. Vamos de nuevo a la calle, ahí está Danilo, que además que recorre una zona, porque estos tipos son unos maestros, se te toman, y lo que escribía don Jaime, ¿no? Más allá, pero más allá, pero más allá, y te empiezan a llevar por unas calles pequeñas del centro de Santiago, nunca se llega a un taller, nunca se llega a un espacio comercial, sino que aparece de la nada un repuesto que ellos juran que es original y por el cual te van a cobrar 900 mil pesos. Una persona sola, una mujer sola, un hombre adulto solo, con 2 personas sentadas atrás en tu auto, manejando por calles desconocidas y con lo que tú crees es un desperfecto mecánico que te va a dejar en pane para el resto del día, no tienes otra alternativa. Estás como casi secuestrado, discúlpame. O sea, es lo que uno viviría, digamos. Sí. O sea, es lo que también el mismo Jaime experimentó. Sí, y te ves envuelto en una situación que no es llegar y actuar. Como están las cosas, también hay temor de no saber si estas personas están con algún tipo de arma o te arriesgas a algo más allá. Danilo, ¿por qué punto vas más o menos? ¿Qué sectores son los que estás recorriendo? Y quiero volver a repetir, esto no es contra el sector, esto es en favor del sector. Nosotros quisiéramos que el barrio desde Julio, sus inmediaciones, todo el barrio automotriz sea seguro. Que quienes se han dedicado por décadas a la venta de los repuestos, a ofrecer además mejores precios que en otros talleres, pues sean personas, como las hay muchas, honestas y no estén pululando este tipo de sinvergüenza. ¿Por qué sector vas, Danilo? Mira, Gonzalo, vamos ahora a Arturo Prat con Copiapó, sector en donde vamos viendo que el ofrecimiento con espejos para ingresar a los distintos talleres mecánicos es constante, nos hacen señas en todos los lugares por donde vamos pasando. Este es un panorama habitual para quienes transitan por estas calles y los captadores, aquellas personas que están al ingreso de estos talleres son quienes te hacen las señales. Normalmente ocupan los mismos espejos. No vamos a decir que son los mismos espejos que son robados de otros vehículos, pero muchas veces estos mismos espejos terminan siendo vendidos en algunos talleres. Seguramente hay muchas personas que acá trabajan de forma honesta, como tú decías, Gonzalo, pero ahí también hay de todo y justamente es lo que se intenta hacer con estas publicaciones, de limpiar, de lograr que la gente honesta sea finalmente la que pueda seguir adelante y evitar que usted sea víctima de engaños. Estamos ahora en un semáforo en rojo, estamos a la altura de San Francisco y aquí te vas a ir viendo cómo los distintos letreros polarizados, por ejemplo, de talleres mecánicos, siempre tienen en su ingreso, en su entrada, a una persona, a un captador que te invita a ingresar justamente a su taller, porque cualquiera de los vehículos que van pasando por estas calles podría ser un potencial cliente o está buscando a lo mejor algún repuesto. Entonces es la manera que tienen, Gonzalo, para poder hacerte ingresar. Los dejo con la imagen, Gonzalo, vuelvo contigo. Sí, no, solamente sumando tu relato, de verdad quiero insistir. A ver, acá, seamos claros, en algunos de estos puntos, efectivamente, hay reducidoras de especies. O sea, te ofrecen el espejo choreado en buen chileno y te lo ofrecen más baratengue. Pero las personas que salen, digamos, a tu encuentro en general, son personas captadores, como tú bien dices, pero de un local establecido. Ellos están tratando de mover su negocio que es establecido. Es como, por ejemplo, en algunos restaurantes cuando sale un garzón a invitarte, te muestran la carta, te muestran el menú. Los que ayer mostrábamos el caso de la estafa
son gallos que te persiguen y andan sorprendentemente con una barra de dirección bajo la manga. No están, Imagina pero ni ya. cerca de un taller. Imagina ya. Absolutamente Oye, pero chanta. lo que dices tú es muy cierto porque debe ser súper difícil para las personas que están bien establecidas competir, entre comillas, con estas personas que están ofreciendo algo totalmente ilegal y que es una estafa. A mí me pasó el año pasado que también me robaron los espejos del auto. Fui a ese sector, a un lugar que unas personas me decían, oye, acá. Y dije, bueno, debe ser establecido. Claro. Un lugar normal, regulado. Y me querían ofrecer 200.000 pesos por cada espejo. Claro. Que es un costo evidentemente demasiado alto para lo que es. Entonces ahí uno se da cuenta, era un día sábado, era el último lugar o la última persona que yo estaba viendo que estaban ahí, necesitaba el espejo. Entonces, claro, ahí también hay tantos locales que de repente uno no sabe a cuál ir, a quién creerle, a quién no. Y bueno, estamos viendo que, importante mencionar, esto no pasa solamente en ese lugar donde fue víctima lamentablemente don Jaime. Ayer recibíamos una serie de mensajes de Concepción, de la zona oriente de la capital, en el norte del país. Está pasando mucho. Yo insisto de todas formas que creo que también, y comparto mucho con José, que debe haber una sensación también de inseguridad o decir, bueno, ¿por qué voy a denunciar si igual veo las mismas personas en las calles, veo la misma persona con la cotona Las lucas no me las va a azul? devolver nadie. No vuelven las lucas de Chang ni de Garay, van a volver las lucas del repuesto de 400.000 pesos. Sí, o sea, claro. efectivamente la justicia le cuesta llegar. Sí, pero Quería meterme en otra... Sí, en esa misma línea, perdón, es que te sumo una pregunta, y yo sé que es un terreno medio incómodo, pero bueno, uno toma ese lugar acá. ¿Son delitos importados? Don Jaime, es un dato de la causa, no es que yo sea xenófobo, pero don Jaime dice que eran 2 personas de Ecuador. No sé si eso tendrá que ver o no, yo lo pregunto desde el conocimiento que se puede tomar en Fiscalía o en Carabineros. No, bueno, primero el tema de dónde está el dinero de Chan y de mucha estafa y de muchas defraudaciones en este país es un tema, por cierto, que no se agota en la persecución penal. Es importante la persecución penal, al menos que se haga. Pero si nosotros nos acostumbramos a tolerar, ¿cierto?, ciertas conductas, entonces no hagamos nada. Claro. No, sí, desde bueno, ese punto de vista está tenemos que perfecto. hacerlo. Probablemente no voy a obtener la devolución de mi dinero, pero al menos que esa persona sea condenada, yo creo que es una satisfacción de justicia mínima. Ahora, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, desde tu lado, no como ex fiscal, sino que como abogada. Ellos juegan en el límite. Sí. Yo insisto que esa descripción que hace la funcionaria carabinero ayer en este programa, yo estoy de acuerdo con esta funcionaria. Yo entiendo que tú dices el delito de estafa. Yo entiendo que hay un relato tuyo que es del deber ser y está perfecto, porque es necesario. O sea, si le dejamos de prestar ropa al sistema, al único sistema que nos da cierta certeza, mejor cerremos por fuera. Sí. Entonces estoy de acuerdo con tu discurso, pero también quiero agregar la otra dimensión, que tiene que ver con lo que decía la funcionaria de Carabineros. Son gente muy hábil. Entonces ella decía, ellos saben perfectamente que si sacan un arma, si levantan la voz, si llegan a algún tipo de amenaza a la integridad física, cruzan un límite que le hace a la justicia más fácil la pega. Sí, sí, claro. Por supuesto. Es un delito más grave el robo con intimidación. Esto no es tan grave, es menos grave. Pero eso no quiere decir que no sea delito. Claro. ¿Me entiendes o no? Pero eso no quiere decir que un funcionario policial, y que ha pasado, la gente va a denunciar, no, si no lo van a pillar. Bueno, no, es que ese es el problema. Si los organismos encargados de la persecución y de la investigación están con una posición, ¿cierto?, a priori, de decir, no, aquí esto es de medio pelo, no va a pasar nada, estamos mal. Porque la función de un funcionario policial, de un fiscal, es investigar los delitos. Pero y la estafa es un delito. De todas las denuncias que llegan por este tipo de delitos, ¿hay un porcentaje más o menos de cuántos terminan detenidos? Claro, no, me estás preguntando algo que no lo sé. Desde luego que no lo sé, pero las hay. Por cierto que las hay. Los delitos que tienen algo de sofisticación son más difíciles de perseguir. Pero eso no quiere decir que no los persigamos, ¿ya? Eso es un tema. Ahora, lo que tú me preguntas, si es un delito importado, yo te digo definitivamente que no. ¿Por qué? Porque nuestro país tiene tradición, y si tú lo dices en el extranjero, tenemos... ¿Qué percepción tienes de los chilenos? Que somos pillos, ¿verdad? Tenemos mucho. Por lo tanto, tenemos mucha también pillería en hacer esto. Y esto tú lo vas... O sea, yo... Mira, por el paseo peatonal de Santiago hay un sujeto que te engaña, anda pintando, como que se estuviera pintando, y le vende a la gente pinturas como si fueran de él. Y no son de él, son los mismos que están en el Ripley, te das cuenta, y él hace como que está pintando. Y la gente cae.
la gente cae. Yo porque como tengo oficina cerca, sé que es un sujeto que no es lo real. Entonces, ese sujeto es un chileno, está mucho tiempo ahí. ¿He hecho yoga para denunciarlo? Sí, lo he denunciado, pero dicen, no, que ¿para qué va a O sea, denunciar efectivamente hay esta una persona? mezcla de figuras importadas con una base que puede haber sido, digamos, más local en materia de delito. Claro, uno no podría asignarlo, No. digamos, necesariamente a delincuencia importada. Danilo sigue recorriendo las calles cada vez más estrechas y cada vez más solitarias. La verdad que se aparece alguien ahí ofreciendo un tubo de escape. Por ejemplo, el tubo de escape. Yo apenas sé prender el auto. O sea, yo te digo que lo único que sé es hacia adelante y hacia atrás. Entonces, si a mí alguien me Pero, dice... José. No, Ni siquiera para el lado, hermano. no, ni siquiera. No, Sabes ya, frenar. ya Eso es para peludo. eso necesito Eso es peludo. ayuda. Ya para eso necesito ayuda. Pero el punto es el siguiente, que, claro, alguien te dice, mire, el tubo de escape está rozando la superficie o, no sé, la llanta está suelta. Te asustas. Y viene alguien que además aparece con la solución. O sea, usted no tiene que seguir avanzando porque Avenida Mata está llena de hoyos, que es lo que le decían ayer a don Jaime. Y aquí tengo el repuesto. Entonces, bueno, uno en la vulnerabilidad técnica paga lo que sea. Pues. Claro. Bueno, ahí está entonces la labor de ustedes, de la prensa, de mostrar estas conductas para que la gente, cuando le pase esto, diga, ah, ¿y esto será verdad? Y tome alguna precaución. Llamar a alguien que sepa, tú puedes llamar acá, no sé, a algún amigo, oye, ¿será verdad? ¿Tienes a alguien conocido que me pueda asistir? Saque una foto, tomen las precauciones a la persona que te está ofreciendo, ya, deme sus datos, muéstrame su carnet, le voy a sacar. Y ya tú vas a ver que el sujeto, cuando le estás pidiendo su carnet, no te va a entregar esa información, porque sabe que tú estás dudando. Este caso yo creo que ha servido mucho para visibilizar lo que le pasa a mucha gente y yo también me ponía en los pies de don Jaime y decía, probablemente yo hubiera hecho lo mismo. Es decir, si alguien me decía, oye, ¿te pasas algo en el auto? Ah, cuéntame cuál es la solución. Yo creo que también hubiese caído porque lamentablemente mucha gente que cae después se siente un poco, oye, ¿cómo me pasó esto? ¿Cómo no fui quizás más viva? Pero son cosas que pasan y hay una estructura formada en el fondo para que justamente la gente se crea este cuento. Ahora bien, de todas estas estafas que estamos viendo, que son las telefónicas, este tipo de estafas, ¿hay alguna diferencia en la persecución, por ejemplo, telefónica? ¿Es más fácil seguir este delito cuando es telefónico que cuando es algo presencial, como en el caso de don Jaime? No, es más fácil, no, es más fácil lo Muchas gracias, presencial. José. No, es que lo había pensado, No, lo había pensado. es más fácil lo presencial. ¿Por qué te más digo? fácil. Porque la estafa telefónica, de lo que se investigó, o se ha investigado en aquella oportunidad, es que venían de la cárcel, muchas de ellas. Sí, Eran claro. por teléfono, ¿cierto? Claro, De sujetos sí. que estaban en la cárcel. Y ahí tú andas a ver quién Se era el entretienen que lo hizo. los libros Era muy desde difícil. la cárcel. ¿Cómo se captaban eso? Porque las personas tenían que hacer un depósito, ¿te acuerdas? Y allí perseguían a la persona a quien le depositaban, que era alguien relacionado con alguien de la cárcel. Claro. Aquí es más fácil, ¿por qué? Porque tenemos imágenes de las personas también que hay son. depósito. Tenemos un lugar, tenemos cámaras. Las cámaras, acuérdense que hay cámaras aquí. claro. Tú puedes ver para dónde se fueron los sujetos. Entonces, es más fácil. puede haber Denuncie. Esa es la Marisa idea. Navarrete, muchísimas gracias por venir esta mañana para conversar un poquito más sobre esto, para